Buenas, nosotros les vamos a hablar sobre lo que llegarían a ser las patologías laringias. Los integrantes de mi grupo son mi persona, Giovanna Jenny Callisaya Candia, Cocore Yucra Ronald, Giovanna Condori Cabrera, Alex Condori Orellana y Maritza Condori Vilca. Comenzando con la primera patología de importancia, que es la laringitis, podemos mencionar que la laringitis va a ser un proceso inflamatorio que va a afectar como tal a la mucosa de la laringe y esta puede formar parte de un cuadro generalizado como tal de las vías aéreas. ¿Qué es lo que como tal esta va a llegar a producir? Va a ser la inflamación excesiva de lo que llegaría a ser la misma laringe y va a producir una irritación o infección. Generalmente la causa más común llega a ser viral, aunque de igual manera puede ser bacteriana. Asimismo, continuando, podemos mencionar que esta va a tener una clasificación. Esa clasificación va a ser más topográficamente, tomando en cuenta las divisiones que tiene la laringe, que van a ser, bueno, que va a tener la laringitis como tal, que se va a dividir en subglóticas, en glóticas y supraglóticas. Vamos a comenzar con la primera, que llegaría a ser las glóticas. Podemos decir que es como definición que es un proceso inflamatorio circunscrito que va a comprometer a una o ambas cuerdas vocales, como se puede llegar a observar, ¿no? En la imagen que se presenta. Asimismo, su etiología puede ser más infecciosa o mecánica. ¿A qué nos referimos? En infecciosa, que puede llegar a ser de bacteriana o viral, y en mecánica, que se puede tratar de un traumatismo. En cuanto a lo que llegaría a ser la clínica, podemos mencionar que se va a caracterizar como tal por disfonía, va a ser según el grado de compromiso, ¿no? De lo que llegaría a ser eh, como tal un compromiso cordal, se podría mencionar. En cuanto a lo que llegaría a ser el diagnóstico, se va a basar en una laringoscopía, ya sea indirecta o directa. También esta va a darse según la edad. Se va a observar una congestión como tal en una o ambas cuerdas y con edema y hemorragias submucosas en algunos casos. Asimismo, el tratamiento va a ser más estriba en reposo vocal y administración de antiinflamatorios. Como siguiente vamos a tener a lo que llegaría a ser la laringitis supraglótica o epiglotitis, que algunos lo llegan a llamar. La laringitis supraglótica podemos decir que va a ser una enfermedad inflamatoria aguda que afecta no solo a la epiglotitis, sino también los tejidos subyacentes, incluidos los aritenoides y los pliegues aritenoepiglóticos como tal. Esta misma generalmente se va a dar entre el 10 al 15% como tal de los niños con laringotraqueobronquitis. Su etiología va a ser más por el agente del Haemophilus influenzae, que es el más común como tal, pero también se ha hallado el neumococo, el estafilococo y en algunos casos el estreptococo betemolítico. En cuanto a la clínica, vamos a mencionar que el paciente o el niño como tal, que ya que se da generalmente en niño de 2 a 8 años generalmente, que repentinamente va a comenzar con una fiebre alta, va a estar con una odinofagia, generalmente va a producirse babeo y en algunos casos va a estar en una posición preferencial en la cual se sienta más cómodo, generalmente sentado con la cabeza hacia adelante y el cuello alargado y en algunos casos la boca abierta como tal. Asimismo, suele estar con una voz más apagada, paposa, se podría decir, un estridor más suave que el croup como tal y la dificultad respiratoria o disnea como tal. Asimismo, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser más clínico, basado en el interrogatorio y la exploración como exámenes complementarios también que podemos mencionar como hemocultivos y estudios radiológicos en algunos casos.
También tenemos que tomar muy en cuenta que este puede llegar a tener complicaciones muy graves en los niños, más que todo ya que en este grupo etario es donde más se presenta, ya que puede dar muerte, daño cerebral secundario, episodios hipoxémicos como tal, alteraciones secundarias igual al tratamiento, ya que en algunos casos es necesario la intubación y infecciones a distancias como tal, una meningitis e incluso una artritis. Podemos mencionar como un dato que no se debe manipular la zona faríngea por el riesgo de precipitar un laringoespasmo, se podría decir, y una descarga vagal masiva y un paro cardiorrespiratorio asimismo. En cuanto al tratamiento, vamos a mencionar que es recomendable lo que llegaría a ser la internación, que a todo paciente con presunción de laringitis supraglótica como tal, se debe dar preferentemente cuidados intensivos. Se debe mantener internado entre unos 10 días. Asimismo, como segundo punto podemos decir la oxigenoterapia, ya que necesita un apoyo respiratorio. Asimismo, se debe evitar el estrés innecesario, asegurar la vía aérea, permeabilizar como tal por un endoscopista o un anestesiólogo, un método terapista experimentado. Y una vez intubado, se puede llegar a realizar un cultivo para de la zona afectada. Podemos hacer un hemocultivo si fuera posible. Y como tal, para ir ayudando al paciente, se puede dar una administración de antibióticos. Recomendamos los antibióticos como la cefalosporina de segunda y tercera generación, como la cefuroxima o la ceftriaxona como tal, de 4 a 5 días por vía parenteral. Para complementar, por 10 días más podremos darle por vía oral como tal. Asimismo, se puede dar la administración de corticoides y en dosis habituales generalmente para desinflamar como tal la zona. Y también podemos optar para finalizar por la vacuna, que es la vacuna anti-Haemophilus influenzae, em, para que esta localización como tal, no genera una inmunidad definitiva en el paciente. Bueno, ahora hablemos sobre lo que es la laringotraqueitis, que es una infección viral básicamente de la laringe y la tráquea como tal, ¿no? Podemos decir que es una infección que se presenta mucho en la edad pediátrica y debemos tener cuidado en el manejo adecuado y oportuno como tal, porque puede llegar a generarnos complicaciones. Como definición tenemos que es una inflamación, volvemos a recalcar, de la mucosa laríngea por debajo de la región subglótica y la tráquea, que se caracteriza por una infección viral que compromete de manera abrupta la vida del paciente en algunos casos, ¿no? Cuando hablamos de la etiología, eh, podemos ver que esta puede variar de acuerdo a la estación del año como tal, ¿no? En otoño y primavera se va a presentar más el virus de la parainfluenza, 1 y 3 específicamente, ¿no? Cuando hablamos de las épocas de invierno, se va a presentar más el virus de la influenza. Y también se ha aislado el virus sincitial respiratorio, que no tiene predominio por la época o el tiempo como tal. Sin embargo, sí se presenta, ¿no? Cuando hablamos de otras etiologías bacterianas, podemos mencionar a lo que es el sinovirus, al adenovirus como tal, podemos presentar al coronavirus y demás, ¿no? Estas con menor frecuencia, pero sí se llegan a presentar. En algunos casos, cuando la laringotraqueitis se complica con una laringotraqueobronquitis, eh, puede llegar a generar un cuadro mucho más marcado, ¿ya? Teniendo en cuenta que la laringotraqueobronquitis como tal es una sobreinfección bacteriana de una infección viral, podríamoslo decir, ¿no? En este caso, como es bacteriana, se han aislado distintos tipos de microorganismos patógenos, entre los que podemos mencionar el estafilococo dorado, el Haemophilus influenza, el neumococo, estreptococo piógeno y otros como tal, ¿no? Tenemos que saber de conocer estas dos patologías, ya que la clínica va a ser un poco muy diferente, ¿ya? Por ejemplo, en la sobreinfección bacteriana va a haber, en la laringotraqueobronquitis va a haber
una fiebre mucho más marcada, el esputo, la expectoración va a ser muy amarillenta, verduzca y demás, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar de la una y de la otra, ya que esta infección bacteriana no va a ser autolimitada, tenemos o requerimos tratamiento con antibiótico terapia para mejorar el cuadro, ¿no? Cuando hablamos de la clínica o las manifestaciones clínicas de la laringotraqueitis, perdón, podemos decir que va a iniciar como si fuera un resfrío común con sinosea y demás. Posteriormente a ello va a haber febrícula, taquipnea, perdón, va a haber disfonía, va a haber estridor inspiratorio, tos perruna y demás. Esta clínica se va a incrementar, va a hacerse más evidente durante la noche y en el día va a tender a ceder como tal, ¿no? Como vemos aquí, la fiebre no va a ser tan marcada como tal, ¿ya? A comparación de una infección viral, de una infección bacteriana, perdón. Cuando hablamos de lo que es la clasificación, podemos realizar mediante la laringoscopía, firolaringoscopía directa, y podemos clasificarlos en tres tipos, ¿no? El grado uno, grado 2 y grado 3. Cuando hablamos del grado uno, el rodete subglótico, es apenas visible como tal, ¿ya? Entonces sí va a estar permeable, podemos decir, de una u otra manera, la región subglótica, ¿no? Y simplemente se va a caracterizar como porque el paciente va a presentar una tos perruna, nada más. En el grado 2 va a haber una evidente disminución de la luz subglótica y en aquí ya va a haber, aparte de la tos perruna, tiraje y coronaje como tal. Esas manifestaciones se van a incrementar con el llanto. Cuando hablamos de un grado 3 hablamos de una obstrucción subglótica casi total. Es importante disnea en reposo, va a haber signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal de tracción external y demás, ¿no? Y también el paciente va a presentar taquicardia y hipertensión en algunos casos, ¿no? También el paciente va a presentar hipercapnia y posteriormente, cuando el cuadro va a ser ya muy marcado, el paciente puede llegar a presentar cianosis que se va a presentar de manera tardía, pero esta se va a presentar ante una caída brusca de la saturación de oxígeno, ¿no? En cuanto al diagnóstico, por lo general suele ser clínico. Sin embargo, vamos a requerir para confirmar el diagnóstico una radiografía de perfil de cuello en hiperextensión para ver las partes blandas y el estrechamiento subglótico como tal, ¿no? Además, si se sospecha de una laringotraqueobronquitis, será necesario realizar una endoscopía, que es el gol estándar para esta patología, para confirmar el diagnóstico y también podemos realizar un abordaje terapéutico, ¿no? Despejando, en este caso, la vía aérea como tal, ¿no? Cuando el tratamiento en la gran mayoría de estos casos simplemente suele ser leve la presentación clínica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Una modificación y una hidratación, con una hidratación adecuada, el paciente va a estar normal y podemos manejarlo de manera ambulatoria en casa. Cuando hablamos de ya un cuadro más grave, el paciente va a requerir oxigenoterapia, en algunos casos una intubación o traqueal como tal o una traqueostomía. También el paciente puede requerir epinefrina y corticoides como tal, ¿no? Dependiendo del caso. Ahora, en casos de una sobreinfección bacteriana, será necesario realizar un tratamiento empírico a base de cefuroxima, ceftriaxona y con posterior mente tenemos que realizar una antibiótico terapia, perdón, un antibiograma para guiar como tal nuestra antibiótico terapia, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Alex Condorio Orellana. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la epiglotitis aguda. Bueno, principalmente podemos decir como definición que es la inflamación aguda de la subepiglotis o la epiglotitis, que produce, como su nombre lo dice, la inflamación de esta y por eso la terminología. Pero principalmente se llega a afectar esta entidad, pero también puede llegar a afectar lo que es tejidos adyacentes, incluidos los cartílagos, en este caso los aritanoides y los pliegues aritanoepiglóticos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, se puede ver la marcada inflamación que llega a presentar en la subglotis y también en los cartílagos aritanoides. Podemos ver a la etiología principalmente que en menores de
En niños menores se puede ver el principal agente etiológico para la epiglotitis es lo que es el Haemophilus influenzae. Pero también se han podido evidenciar que puede existir una gran cantidad de bacterias. Pueden ser también lo que es el neumococo, el estafilococo y el estreptococo beta hemolítico que puede llegar a causar otras patologías subyacentes como ser la fiebre reumática. Continuando, vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas. Generalmente en los niños puede llegar a causar lo que es una aparición de la fiebre brusca, puede causar también lo que es la odinofagia. En estos pacientes generalmente se puede llegar a ver lo que es el dolor al deglutir o al ingerir alimentos. También puede causar lo que es un babeo inconstante, pero puede ser frecuente en estos casos. La posición preferencial. La posición preferencial principalmente abarca lo que es cuando un paciente se encuentra sentado, la cabeza hacia adelante y el cuello alargado. Esta es la posición generalmente que los pacientes con epiglotitis llegan a presentar. Y la voz apagada en caso de los niños menores, se puede escuchar lo que son, los niños lactantes, perdón, se puede escuchar lo que es los estertores prácticamente. Y en los niños que ya pueden pronunciar palabras, se puede ver la voz apagada o una voz de tipo bajo. También existe lo que es el estridor. En estos pacientes el estridor se caracteriza por ser inspiratorio y también pueden llegar a tener lo que es la dificultad respiratoria. Podemos ver que en estos pacientes con epiglotitis pueden llegar a presentar complicaciones severas y por eso vamos a decir el siguiente tratamiento. Continuando con la exposición, el diagnóstico para hallar lo que es la epiglotitis principalmente se puede diagnosticar mediante tres parámetros a ver en el paciente. El primer parámetro sería lo que es la exploración física y una correcta anamnesis. Esto se llega gracias a lo que es realizar una buena exploración física. Podemos utilizar lo que es la laringoscopia directa y podemos ver la inflamación de la subepiglotis y también, como dije anteriormente, que puede estar afectado lo que son los cartílagos aritenoides y los pliegues aritenoepiglóticos. También se puede realizar de toda de la región, se puede realizar un hemocultivo, que este nos puede llegar a facilitar para principalmente hallar el agente causal de esta patología inflamatoria. También podemos ver, como vemos en la imagen, se puede llegar a observar lo que es o solicitar lo que es una radiografía de perfil de cuello. En este caso podemos ver que existe una estrechez o un abombamiento de lo que es la subglotis y se ve como en la imagen en las flechas rojas, se puede ver de gran dimensión lo que es la subglotis y de este modo no permite un buen paso del contenido alimenticio y por eso se produce la odinofagia. Bueno, para el tratamiento principalmente tenemos dos puntos a tratar. Principal es la vía aérea y secundario a ello tenemos que ver lo que son los antibióticos para la erradicación del agente causal. Una vez que ya tengamos lo que es nuestro hemocultivo, en la vía aérea podemos ver que los pacientes que presentan lo que es la epiglotitis pueden llegar a tener complicaciones como ser la muerte, inclusive la complicación más severa. Principalmente se debe hacer lo que es la vía aérea a estos pacientes que pueden tener dificultades para respirar y por eso su complicación. En este caso se debe proceder por lo que es la apertura de la vía aérea o valorar. Generalmente estos pacientes cuando ya llegan a complicarse se les indica que permanezcan internados 10 días y llegan a ser intubados. Como segunda medida preventiva podemos ver el apoyo con traqueotomía. Para esto, para la correcta oxigenación en el paciente. También eh, se debe ver en casos de que el paciente se encuentre inconsciente, evitar administrar lo que son fármacos que lleguen a ocluir la lengua, porque si el paciente está en un estado inconsciente, la lengua puede llegar también a ocluir lo que son la vía aérea. En este caso podemos ver la principal complicación. Y una vez que se ha realizado lo que es el intubado, también se debe ver lo que es el cultivo y debemos ver que el 70% de los pacientes en menores es causado por el Haemophilus influenzae. También se debe,
para tratar lo que es la epiglotitis, principalmente se debe utilizar aquí, sí, los antibióticos. En este caso sería la ceftriaxona para lo que es la erradicación de estos agentes causales y de este modo ver la progresión de los pacientes y evitar lo que es principalmente las complicaciones en estos pacientes. Y eso sería todo en cuanto a la exposición. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Giovanna Condori Cabrera y voy a explicar acerca sobre lo que es la laringomalacia. Eh, ya. Como una definición, podemos decir que la laringomalacia es una malformación congénita más frecuente que se va a presentar en la laringe. Esta va a ser la causa más frecuente del estridor congénito que se va a presentar en la infancia y que se va a deber básicamente a una disfunción dinámica que condiciona el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. Frecuentemente esta se va a asociar a lo que es el reflujo gastroesofágico, que va a tener una etiología de carácter neuromuscular a causa de una falta de maduración del mismo, en la cual podría ocasionar lo que es una alteración o que podría empeorar a lo que es la clínica de la laringomalacia. Ahora, en cuanto a la etiología, podríamos decir que su causa es básicamente desconocida y se ha descrito 3 factores, ya en la cual podría influir a lo que es la causa de esta patología. Dentro de ellas mencionamos a los anatómicos, en la cual menciona que se va a tratar de una epiglotis enrollada en omega. También se describe lo que son los ligamentos aritenoepiglóticos cortos y los aritenoides abundantes. Entonces, dentro de la etiología, en cuanto a los anatómicos, va a presentar estas 3 alteraciones anatómicas. En cuanto a los histológicos, básicamente se menciona que esta se va a deber en la inmadurez de lo que son los cartílagos laringeos. Dentro de los neuromusculares, de igual forma, esta se debe más que todo a lo que es una falta de maduración o una inmadurez en cuanto al control del sistema neuromuscular. Ahora, algunos estudios en esta parte han demostrado una relación en cuanto a lo que es la laringomalacia y en sí lo ha relacionado esta patología con ciertas enfermedades neurológicas. En cuanto a la clínica, el colapso y la aspiración de las estructuras supraglóticas hacia la glotis en la inspiración va a dar lugar a lo que va a ser el estridor o los ruidos inspiratorios, en la cual es característico el estridor inspiratorio intermitente, aunque esta puede llegar a ser constante y su intensidad va a aumentar cuando el niño se encuentre en posición de decúbito supino y va a mejorar cuando esta cambia de posición a un decúbito prono. Y este cuadro clínico pues va a empeorar cuando el niño inicia a realizar lo que son esfuerzos, ya sea cuando el niño esté empezando a llorar o cuando el niño grite o cuando el niño esté ingiriendo algunos alimentos. Entonces puede llegar a presentar lo que es una aspiración por falsas vías y puede dar lugar a lo que son los accesos de tos y la bronquitis de repetición. Ahora, en cuanto a la clínica, pues esta puede llegar a iniciar de forma más frecuente en la primera hasta la segunda semana de nacimiento y su sintomatología se va a presentar en su momento máximo, por decirlo así, cuando el mismo tenga ya los 6 meses de vida. Y esto puede disminuir la clínica cuando ya presente desde los 8 hasta los 10 meses. Entonces, se dice que este cuadro clínico
se resuelve por completo antes de los 18 o 24 meses, que puede alargarse incluso hasta que cumpla los 2 a 7 años de vida. En cuanto al diagnóstico, podemos decir que se basa más que todo en la observación del colapso y de la posible aspiración de las estructuras supraglóticas, en la cual, si el estridor es puramente inspiratorio y no severo, se va a realizar lo que es una fibrolaringoscopía de la supraglotis. Y si esta afección llega a ser un cuadro severo, se va a realizar lo que es una exploración de la vía aérea en quirófano mediante una fibrolaringoscopía, sedando al paciente, o también se podría realizar lo que es una endoscopía rígida bajo anestesia general, y también se va a realizar lo que es la ventilación espontánea. En algunos casos también se podría llegar a realizar lo que es un estudio radiológico de la vía aérea baja. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de esta patología, más que todo, se basa en un buen pronóstico que va a llegar a presentar el paciente, en la cual va a consistir en la mayoría de los pacientes realizando un control de lo que es la vía aérea, y también estimulando a lo que va a ser la expectoración. En cuanto a las formas leves de esta patología, entonces simplemente se va a realizar lo que es la vigilancia en cuanto a ¿cómo se llama esto? En cuanto a la curva de desarrollo, que va a ser controlando lo que es la talla y el peso. Ahora, en cuanto a las formas graves, se va a dar, en las formas graves más que todo va a haber una alteración en las curvas de desarrollo, como había mencionado anteriormente, que va a ser la talla y el peso, y también se va a presentar lo que es una dificultad respiratoria con tiraje y frecuentes episodios de desaturación. Entonces, en estos casos se va a realizar lo que es una resección endoscópica. Asimismo, se tiene que tratar lo que es el reflujo gastroesofágico con fármacos que van a ayudar a disminuir lo que es esta sintomatología añadida a esta patología. Bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias por su atención. Bueno, el tema que voy a dar a conocer es el síndrome de la obstrucción laringea. Es una patología propio de la laringe que va a consistir en una obstrucción, una dificultad y un impedimento o obstáculo en el paso del aire por el laringe. Los objetivos de esta patología son el abordaje de estos pacientes va a incluir lo que es la localización del nivel de la obstrucción, a qué nivel se encuentra la afectación, la identificación, el grado de severidad, si es urgente o emergencia, y también lo que es la etiología del contexto general del paciente y algunas valoraciones de alternativas terapéuticas del cuadro obstructivo y a la patología de base. El examen físico se va a centrar en lo que es la evaluación del orden, tiempo de aparición y lo que es cambios en la voz, la disnea, la disfagia, el dolor local y el estridor, que son signos clínicos característicos de una obstrucción laringea. Según a la localización, en esta obstrucción laringea vamos a tener lo que es estridor o respiración ruidosa. También puede ser inspiratorio, expiratorio, bifásico, glótico, traqueal. Según intensidad vamos a valorar lo que es el grado de obstrucción, velocidad de flujo de aire. Voz gutural caracterizado como grito o chillido laringio. Voz silente que va a estar producida en obstrucción laringea supraglótica. Llanto débil o deficiente, el cierre gótico, que va a ser característico de la parálisis de la cuerda vocal. O tos, ahogamiento, parálisis unilateral de la cuerda vocal, aspiración gastroesofágica.
En la disnea vamos a tener 4 grados que va a presentar estos pacientes. El grado 1 a grandes esfuerzos, por ejemplo, correr, subir 2 pisos por escalera. El grado 2 se va a manifestar en medianos esfuerzos, por ejemplo, subir un piso, caminar más de 200 metros. El grado 3, ya esta disnea se presenta en medianos esfuerzos, por ejemplo, puede ser caminar menos de 100 metros, hasta cepillarse los dientes o hacer la comida misma. Y el grado 4 es la disnea de reposo. Características de la disnea: de origen inspiratorio, expiratorio y sin causa aparente. En la inspiratoria vamos a tener lo que es cornaje, tiraje, ortopnea, pulmones sin alteraciones, intactos rápidos, alteraciones de inicio rápido y cianosis. Puede estar dada por lo que es por una laringitis inflamatoria, puede estar dada por una obstrucción o aspiración de cuerpo extraño, edema de la glotis, compresión extrínseca o crisis de ansiedad. En lo que es característica de la expiratoria va a ser cornaje ocasional, tiraje, optopnea, estertores secos, cianosis, inhalación gradual habitualmente. Por ejemplo, esto se va a dar en lo que es en una bronquitis crónica, enfisema de asma bronquial, neumoconiosis. Y las de sin causa aparente van a estar el desequilibrio ácido-base, tromboembolismo, pericarditis, hiperventilación, alteraciones respiratorias de origen central, el Biot-Chernostov o la respiración de Kussmaul. Bueno, la etiología en función al tiempo de aparición de estas disneas puede ser súbita, que va a estar en minutos, horas, menos de 72 horas o días, más de 72 horas. Disnea en minutos. Puede estar lo que es la enfermedad de la disnea paroxística nocturna, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, obstrucción de las vías aéreas superiores, broncoespasmo, hiperventilación. Y las que se presentan en horas, menos de 72 horas, va a estar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar, distrés respiratorio, trastornos del equilibrio ácido-base, pleurudinia, pleuritis, pericarditis, asma bronquial. Y las que se van a presentar durante más de 72 horas va a ser lo que es la insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias, pleuritis, derrame pericárdico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome mediastinal. También se va a presentar en lo que es trastornos del desequilibrio ácido-base, en neumoconiosis y tromboembolismo pulmonar. Las manifestaciones clínicas de la obstrucción laringea va a estar lo que es en una obstrucción mecánica o funcional, puede ser parálisis, puede presentar lo que es, va a presentar odinofagia, dolor, ronquido, vibración anormal de las cuerdas vocales, va a presentar una afonía, cialorrea por dolor o disfunción muscular, sangrado también va a presentar por lo que va a haber una laceración de la mucosa, enfisema subcutáneo, tumefacción cervical, eventual fractura palpable. Entre otros signos podemos decir el uso de la musculatura accesoria, depresión esternal, tiraje supraclavicular, retracción intercostal o subsijoidea, agitación. También va a presentar lo que van a ser los signos de agotamiento, bradipnea, sudoración, taquicardia, palidez, cianosis, alteración de la conciencia. Va a presentar estridor inspiratorio en lo que es en los neonatos y estridor bifásico en los lactantes. El tratamiento de lo que es del cuadro obstructivo de la obstrucción laringea, el primer objetivo va a ser lo que es asegurar la vía aérea en forma independiente de los estudios complementarios. Luego tenemos que administrar el oxígeno.
el uso de helio a un 80% y oxígeno de un 20%. El motivo de debate por la falta de estudios bien diseñados en comparación con el uso del oxígeno al 100%. Intubación orotraqueal, nasotraqueal, va a estar indicada esta conducta ante trismos, por ejemplo, absceso o flemones, fractura mandibular, Mallampati grado 4, o tumefacción de la lengua o piso de la boca. También es contraindicado en pacientes en fracturas de base. Y entre el tratamiento quirúrgico podemos tener lo que es la cricotirotomía por punción, la cricotirotomía quirúrgica y la traqueotomía. También podemos utilizar algunos fármacos antiinflamatorios. Entre las complicaciones transquirúrgicas podemos tener lo que es una parálisis de la cuerda bucal, un neumoperitoneo. Podemos tener también lo que es una perforación traqueal. Y también podemos tener entre las complicaciones que son una estenosis o una condritis. Bueno, eso es el tema todo por hoy. Gracias.